¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. Estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches a todos y a todas en seguimos diciendo nuevo horario, 21 horas, 21 pasaditas. Sí, después de Más Info, esta nueva propuesta horaria para llegar más temprano a sus hogares. Y hoy queremos proponerles hablar de un tema que es tema de agenda electoral, porque como ustedes saben, junto a las elecciones nacionales el 26 de octubre también se va a plebiscitar una reforma constitucional que propone bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Por eso en Más Info esta noche decidimos traer dos voces, una a favor y una en contra, y hemos invitado al diputado Sebastián Sabini del Frente Amplio y a Felipe Schipani, que integra la Comisión para Vivir en Paz, que es la organización impulsora de esta reforma, uno de los actores que está impulsando esta reforma. Recordemos que las encuestas de opinión pública están dando este cambio constitucional, esta reforma a la baja, esta reforma que llega a partir de la recolección de 370.000 firmas y que en su momento, en 2012, las encuestas daban que había más del 50% de los ciudadanos que estaban dispuestos a esta reforma constitucional. Sin embargo, a 44 días de la elección de octubre, han bajado las voluntades, o por lo menos así lo indican las encuestas, por lo cual al día de hoy diríamos que la reforma constitucional efectivamente no va a salir, pero el veredicto va a estar el 26 de octubre. Bueno, como siempre ustedes pueden participar a través de las redes sociales de nuestro programa, pero antes de ir al debate les proponemos repasar qué dicen las encuestas. En abril del 2012 se presentaron las 367.000 firmas que habilitaron el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad penal junto a las elecciones nacionales de octubre de 2014. Por entonces, todas las encuestas mostraban que el 65% de la población, o incluso más, apoyaba la medida. Desde entonces, el guarismo no ha dejado de descender. La caída más pronunciada se registró a lo largo de 2014. En marzo, el apoyo a la baja, que era del 58%, pasó al 57% en abril y al 50% en julio. En agosto, último dato divulgado por Cifra, fue del 49%. Por primera vez por debajo de lo necesario para resultar exitosa, es decir, por encima del 50%. Si bien es difícil atribuir causas excluyentes, vale la pena preguntarse ¿qué hubo detrás de esta caída? Muy buenas noches al diputado del Frente Amplio, Movimiento de Participación Popular, Sebastián Sabini, bienvenido, un gusto recibirlo. Al integrante de la Comisión para Vivir en Paz, dirigente del Partido Colorado, Felipe Schipani, bienvenido, un gusto gracias. Recibirlos. Empecemos con Schipani para conocer esta idea de por qué el planteo de reformar la Constitución y bajar la edad de imputabilidad, que no es lo único que plantea esta reforma constitucional, como bien lo decía el informe. Exactamente, como ustedes decían al arranque del programa, esto surge en el año 2011 a partir de una iniciativa de Pedro Bordaberry y de Vamos Uruguay, que después es tomada por todo el Partido Colorado, y se recolectan en un periodo de tiempo muy exiguo, en 11 meses, 375.000 firmas para poder consagrar este plebiscito del próximo 26 de octubre. Y surge este instrumento de la reforma constitucional, de empoderar a la gente, de darle la oportunidad a la ciudadanía que se exprese en virtud de lo que era la inacción del gobierno en relación a las sistemáticas propuestas de seguridad que en el Parlamento se venían planteando, y en virtud de que no se encontraba eco de parte de la bancada oficialista, que legítimamente tiene la mayoría parlamentaria para impulsar reformas, se tomó la decisión, a nuestro entender acertada, de recurrir a la ciudadanía para que a través de un plebiscito podamos estar decidiendo. Como tú muy bien decías, la propuesta no se limita a la baja de la edad de imputabilidad, quizás se tiende a
poner el énfasis en esa propuesta, a simplificar el planteo, pero es una propuesta a nuestro entender abarcativa e integral, que plantea por un lado bajar la edad de imputabilidad para ciertos delitos, para delitos graves y gravísimos. No es que le vamos a aplicar a todos los jóvenes de 16 y 17 años todo el Código Penal. Solamente 10 delitos del Código Penal son los que nosotros proponemos bajar la edad de imputabilidad. El Código Penal tiene 200 delitos y hay muchos otros delitos regulados en otras leyes. Quiere decir que es una baja parcial de la edad de imputabilidad, además de la creación de un instituto de rehabilitación fuera de la órbita del INAU. Yo creo que el INAU ha demostrado absoluta incapacidad para atender el problema de la minoría infractora, más allá de que cumple un rol fenomenal en el amparo, ya desde la época del Consejo del Niño, a los jóvenes que no tienen cobijo. Plantea mantener los antecedentes para que cuando esos jóvenes que delinquen no se les destruyan sus antecedentes y pueda el juez tenerlos para eventualmente tomar otras decisiones cuando estos jóvenes pasen a ser mayores, que plantea a su vez que el comisionado parlamentario también tenga influencia en lo que son los institutos de rehabilitación, que plantea aumentar las penas para los mayores que utilizan a los menores para delinquir. O sea, es una propuesta bastante amplia la que nosotros estamos planteando. Sabini, ¿por qué en contra de esta reforma? Bueno, la primera razón tiene que ver con que estamos hablando de una reforma constitucional. No estamos hablando de una votación de una ley, que es una cosa más sencilla. En Uruguay reformar la Constitución es un proceso complejo y ese es, digamos, uno de los aspectos que nos preocupa, ¿no? Que se van a introducir cambios que son importantes, que son graves y vamos a estar con las manos atadas por lo menos 5 años. Pero sobre todo porque esta propuesta, que es verdad que no solo tiene que ver con bajar la imputabilidad, primero hay que decir que los adolescentes son imputables, ¿no? O sea, entre los 13 y los 17 años existe el Código de la Niñez y Adolescencia, o sea, si un menor comete un delito puede ser imputado y puede ser privado de libertad. De hecho, en Uruguay hay 600 menores privados de libertad y unos 400 que están con medidas alternativas. En realidad de lo que estamos hablando es de aplicarle el Código Penal a los adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los antecedentes hoy ya se mantienen en caso que el juez así lo entienda conveniente, porque la protección a la víctima de los delitos ya existe, ¿sí? Y porque a partir, no de esta propuesta, sino en los acuerdos partidarios de 2010, existe un nuevo centro, lo que antes era el CEMEGI, el CIRPA, que hoy está atendiendo la realidad de los adolescentes que cometen infracciones con la ley. Ahora, la experiencia ha demostrado que aumentar las penas, digamos, al barrer, estamos hablando de que a un adolescente que tiene 16 o 17 años podría terminar preso por 30 años, ¿sí? Y la experiencia demuestra que el aumento de penas no va a traer necesariamente mayor paz, ¿no? Porque aquí lo que se habla es de mayor paz, ¿sí? Entonces, veamos por ejemplo qué ocurrió en Nueva York, ¿sí? Que fue uno de los principales promotores de la política de mano dura. Bueno, hoy en Nueva York los mismos que promovieron bajar la edad de imputabilidad en esa ciudad, en ese estado, bueno, hoy están volviendo atrás y planteando, no, hay que aumentar la edad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque cuando los delincuentes cometen un acto, cualquiera sea, y bueno, obviamente van a buscar gurises chicos, si la edad va, en lugar de ser 18 como es actualmente, fuera la de 16, bueno, lógicamente los van a reclutar con 15 años. Entonces, hay una ilusión, que es una ilusión, llamémosle represiva, que a través del sistema penal se van a resolver los problemas de seguridad de nuestra sociedad. Y nosotros pensamos que no es a través del sistema penal que hay que resolverlos, que la cárcel no puede ser la escuela de los adolescentes y que los adolescentes no son adultos, son adolescentes y por lo tanto hay que darle un trato como adolescentes. Schifani, usted habrá escuchado muchos expertos jurídicos que pueden estar a favor de bajar la edad de imputabilidad, pero lo que están en contra es que esto ingrese a la Carta Magna, a la Constitución. ¿Qué respuesta le dan ustedes de por qué este tema incorporarlo a la Constitución y no hacerlo a través de leyes? Por lo que le decía hace algunos minutos, nosotros hemos presentado, tanto desde el Partido Colorado como lo propio hecho el Partido Nacional, infinidad de leyes.
El problema es que hemos tenido la sistemática negativa del Frente Amplio con su mayoría parlamentaria para aprobarlas. Entonces, me parece que correctamente se tomó la decisión de recurrir a un instituto de democracia directa. Y el instituto de democracia directa que nosotros entendemos que más nos permite poder estar influyendo sobre la realidad de la seguridad pública es esta instancia plebiscitaria. En relación a las penas, el Frente Amplio por un lado dice de que las penas no ayudan a combatir la inseguridad. Pero yo recuerdo que el año pasado, y hay hoy en el Parlamento, a estudio de la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes, un proyecto de nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia enviado por el gobierno, firmado por Mujica y todo su gabinete en pleno, que planteaba duplicar las penas, llevar las penas de 5 a 10 años. Ese proyecto, por diferencias internas del partido de gobierno, no ha sido sancionado ni tratado. Pero, o sea, hay un reconocimiento por parte del gobierno de que estamos ante un sistema penal juvenil con un código de la niñez y la adolescencia sumamente benévolo, con penas benévolas. Además, se ha expresado, yo creo que importantes referentes de la cátedra de Derecho Penal, por ejemplo, Amadeo Tati, en un razonamiento muy lógico que nos plantea. El Código Penal es del año 1934, o sea, ya tiene 80 años. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿los jóvenes del 1934 son los mismos jóvenes del 2014? El joven que toma un arma, apunta y dispara a una persona, ¿es consciente y tiene capacidad de discernimiento como para prever el daño que puede producir su conducta? ¿Sabe que está mal matar? ¿Sabe que está mal violar? ¿Sabe que está mal rapiñar? Yo creo que es consciente de sus actos. Entonces, ¿por qué no vamos a aplicarle las mismas penas a un joven de 17 años que a un joven de 18? Y otra cosa finalmente, se dice que el sistema penal no es quien tiene que solucionar estos temas que tienen otra raíz y tienen otro fondo. Podemos tener algunas coincidencias, hay eventualmente, indudablemente un tema educativo, pero mientras tanto, esta solución va a ser una solución a largo plazo. ¿Qué hacemos? Tenemos que frenar la delincuencia. Digo, no podemos plantear todo de que se va a solucionar en el futuro con educación. Hay que trabajar mucho en educación, en valores, en familia, pero mientras tanto hay que aplicar políticas de seguridad para frenar la delincuencia. Y ese ha sido el gran temor que ha tenido el Frente Amplio en estos 10 años de gobierno. Sabini, ¿ha tenido temor el Frente Amplio en estos 10 años de gobierno, aunque ha planteado, como decía, bueno, penas más duras que finalmente no han salido por unas diferencias internas? A ver, varias cosas. La primera, nosotros estamos pensando en un sistema de derechos y obligaciones como ocurren en las repúblicas, ¿no? Y resulta que para lo único que tienen conciencia los adolescentes es para delinquir, según el razonamiento que hacen algunos sectores de la sociedad. Es decir, no tienen conciencia para manejar, no tienen conciencia para votar, no tienen conciencia para casarse, para trabajar en caso que los padres quieran, pero para lo único que son adultos es para delinquir, para todo lo demás no tienen derechos. Entonces, esta propuesta lo que está haciendo es estigmatizar y poner el foco en el problema de inseguridad en los adolescentes. Y el problema de la inseguridad, que es mucho más complejo que solo el mundo adolescente, tiene un montón de vértices. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas. El otro, el gobierno del Frente Amplio, bueno, por lejos ha sido el que ha aportado más propuestas en la búsqueda de rehabilitar, no solo a los adolescentes, a los adultos también. Hoy tenemos el 60% de la población carcelaria que está trabajando o estudiando. Yo le invito acá al compañero Schifani que busque algunas de los testimonios de los adolescentes que explican cómo a partir de un proceso de reinserción en el mundo del trabajo a través de una serie de mecanismos con los sindicatos, con las empresas. Por eso digo que es un problema que no solo va a resolver el CIRPA o que antes podía resolver solo el INAU. Esos jóvenes, esos adolescentes que cometieron un delito, bueno, están reconstruyendo una trayectoria de vida que antes no la podían haber reconstruido jamás. Porque iban a estar encerrados. Ahora lo que se trata de hacer a través de estos mecanismos de reinserción, bueno, es que empiecen a conocer otras cosas que no son solo el delito, ¿no? Por eso nosotros pensamos que esta propuesta en realidad lo que está haciendo es estigmatizar, ¿no? Y buscar en los adolescentes un culpable. Y resulta que son los mismos adolescentes
que hace 10 años el 60% nacía en la pobreza, ¿sí? Entonces, no solo que los dejamos, es decir, hace 10 años no nos importaba si tenían salud, si tenían educación, si tenían vivienda, ahora vamos a mandarlos presos. Vamos a mandarlos presos y vamos a tratarlos como adultos, porque son adultos. Entonces, yo creo que esa forma de razonar no nos ayuda. Nosotros tenemos que empezar en mejorar la seguridad, si mejoramos la convivencia y si hacemos que los centros carcelarios sean espacios de rehabilitación, cosa que seriamente no se había intentado nunca. Schifani, si se aprobara esta reforma, se prevé la construcción de ámbitos para la reeducación y la rehabilitación, pero lo que primero se va a concretar es la rebaja de la edad de imputabilidad, en una hipótesis que esto salga. ¿Qué va a pasar con esos adolescentes que cometieron un crimen y que se les aplica la ley si todavía toda esa infraestructura para la rehabilitación y la educación no está pronta? Bueno, nosotros... Porque es evidente que va a ser más pronto la baja que la creación de todas estas herramientas. Nosotros confiamos en que si esto finalmente se consagra favorablemente en las urnas, el día 27 de octubre el Poder Ejecutivo esté enviarlo al Parlamento un proyecto de ley para prever cómo va a funcionar el nuevo Instituto de Rehabilitación. Yo sé que el gobierno no tiene muy buenos antecedentes en cuanto al cumplimiento de los plebiscitos, e incluso desde la Comisión No a la Baja, ayer tuve la oportunidad de intercambiar opiniones con la doctora Goyeneche. Ella tiene serias dudas de que el gobierno efectivamente envíe ese proyecto, pero hay un mandato constitucional, o sea, el Instituto de Rehabilitación, si la gente se expresa favorablemente por el sí el 26 de octubre, tiene que crearse constitucionalmente. Entonces nosotros estamos confiados y nos vamos a poner a trabajar en eso. Entre tanto, los jóvenes que delincan van a seguir privados de libertad en el instituto que están hoy privados de libertad. El compañero recién hablaba de la tarea de rehabilitación que se está llevando a cabo. Nosotros proponemos un instituto de rehabilitación y creo que la realidad nos está demostrando que tenemos razón. Porque el actual instituto de rehabilitación que tenemos, que es el CIRPA, que está bajo la órbita del INAU y que la ley que lo creó establecía de que en este periodo de gobierno se tenía que sacar del INAU y no se ha hecho. Estamos a pocos días, el lunes termina el periodo parlamentario y no se ha hecho, o sea que se ha incumplido la ley de creación del CIRPA, ha sido denunciado de flagrantes violaciones a los derechos humanos. La relatora de la Comisión Interamericana señaló que era un campo de concentración. O sea, ¿cómo vamos Es la misma relatora que dijo que está en contra de bajar la de imputabilidad. Sí, la misma, pero una cosa es una opinión sobre una propuesta, otra cosa es una constatación de un campo de concentración. Me parece que es algo muy grave, o sea, en el CIRPA muy difícilmente podamos rehabilitar a un solo muchacho. Y nuestra propuesta, por un lado, plantea sí los aspectos punitivos, pero por otro lado los aspectos de la rehabilitación. Porque como nos dijo Rodríguez Zapatero, que estuvo aquí hace algunos días y tuvimos la oportunidad de intercambiar con él, invitado por la Fundación Propuesta del Partido Colorado, la clave del éxito de una propuesta de responsabilidad penal juvenil es tener penas acordes a lo que es la realidad y no absolutamente benévolas como las que tiene el CNA. Y por otra parte, trabajar fuertemente en la rehabilitación de esos menores. Y nosotros estamos viendo que eso no está ocurriendo, rehabilitarlos por su futuro para que puedan tener una vez que salen de la reclusión un futuro en la vida, pero fundamentalmente para que no volvamos a ser eventualmente nosotros víctimas de sus conductas. Me parece que eso es fundamental y permitime hablar finalmente de la estigmatización. Yo discrepo, porque eso es de algún modo el eslogan de ser joven no es delito. Y plantear que determinadas conductas de determinados jóvenes graves, de homicidios, violencia, rapiña, sean de alguna manera juzgadas con mayor severidad, es decir, que estamos estigmatizando a todos los jóvenes, yo discrepo, porque es lo mismo que plantear que el Código Penal estigmatiza a los mayores. No, a los mayores que no delinquimos no los estigmatiza, y a la gran mayoría de los jóvenes que son los que trabajan y estudian tampoco los estigmatiza, de ninguna manera. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Hacer ahora finalmente en el tiempo que nos queda, estos
poco menos de 60 días, es realmente mostrarle a la gente que estamos de este lado prácticamente la mayoría de la sociedad civil organizada, de la comunidad política partidaria también, de las organizaciones religiosas y también aquellas que no pertenecen, aquellas personas que no están en ninguna organización, que lo único que queremos hacer es decirles que esta propuesta es mala, que no sirve para mejorar la seguridad y que cualquiera sea el gobierno que venga va a traer graves problemas para la gestión de la seguridad. Y por eso estamos invitando a la gente que el 26 de octubre, sea cual sea su elección partidaria, sea cual sea su candidato, no ponga la papeleta por el sí y le diga no a la baja. Seguimos conversando esta noche con el dirigente del Partido Colorado, Vamos Uruguay, Felipe Schipani, integrante de la Comisión para Vivir en Paz, y con el diputado del Frente Amplio, Movimiento de Participación Popular, Sebastián Sabini. Distintos expertos internacionales han recomendado el no a la baja, pero como decía Schipani, en el caso, por ejemplo, de Rosa Ortiz, que estuvo en Montevideo, dijo, esto es como un campo de concentración. ¿Qué dice los representantes de la bancada de gobierno? Bueno, lo primero es que se refería al Hogar Ser, ¿no? No se refería, digamos, a todo el CIRPA. Y el proceso del Hogar Ser es que va a ser cerrado, ¿no? Así que eso en estos días se está culminando las obras y eso creo que es una buena noticia para todos. Lo segundo, que los primeros que hicieron las denuncias fueron las autoridades, ¿no? Y bueno, ahí que actúe la justicia me parece que está muy bien. Ahora, yo quiero hacer una reflexión que es la siguiente. Uruguay en el año 95 aumentó todas las penas, ¿no? La ley de seguridad ciudadana aumentó todas las penas. ¿Qué pasó con los delitos? ¿Qué pasó con la violencia? ¿Qué pasó con los presos? Bueno, los presos se triplicaron de 3.200 a 10.000 hoy. Entonces, esta idea que está muy instalada en la sociedad uruguaya, que si tenemos penas más duras, que es lo que está planteando esta propuesta, que no son penas de 10 años, que es lo que propuso en todo caso para los delitos más graves el Poder Ejecutivo, sino que son penas de 30 años, que es una cosa bien diferente, porque estamos hablando de adolescentes de 16 y 17 años. Sabes que yo tuve muchos años la oportunidad de dar clase y justamente tenía gurises de esa edad, ¿no? Y yo estoy convencido que a esa edad, está en proceso de formación la personalidad. Hay una etapa natural de experimentación, de desarrollo. Usted dice el que mata no sabe lo que está haciendo. No, yo no sé si no sabe. Puede saber sí lo que está haciendo. Lo que creo que no podemos tratarlo en igualdad de condiciones a un adulto. Y mucho menos cuando estamos hablando de gurises en donde el Estado sí estuvo ausente, ¿no? El Estado estuvo ausente de su alimentación, de su proceso educativo, de su proceso sanitario. Y venimos de un país en donde los más débiles son los niños y los adolescentes. Y a esos niños y a esos adolescentes son a los que queremos tratar como si tuvieran o como si hubieran tenido en su vida todas las oportunidades, cosa que claramente no tuvieron. O sea, no solo que los dejamos tirados cuando eran chiquitos, hace 10 años, sino que ahora los queremos tratar como si fueran adultos y como si hubieran tenido en su vida toda la panoplia de posibilidades para elegir y optar. Y resulta que optan, los jóvenes optan por delinquir, y eso no es así, ¿no? En Uruguay hay 10.000 presos y 600 son adolescentes. Los otros 600 están en medidas alternativas. Entonces, hacer el foco del problema de la seguridad en los menores es un error, es una falacia, es mentira. Entonces, pensar que con esta propuesta va a mejorar la seguridad y vamos a vivir en paz es falso. Y eso, las personas que vayan a votar tienen que tenerlo claro, porque si no estamos engañando a la gente. Schipani, la comisión precisamente se llama Para Vivir en Paz. Seguramente es porque es un objetivo, pero exacto, es una... ¿Ustedes creen que si se baja efectivamente la baja de la imputabilidad, se va a vivir en paz? Nosotros nunca hemos señalado que esto sea una especie de varita mágica, ¿no? Que bajamos la imputabilidad, aprobamos la reforma y vamos a pasar a vivir en un estado maravilloso de tranquilidad plena. Lo que sí estamos absolutamente convencidos es que es un gran instrumento para combatir
el problema de la seguridad pública y particularmente el problema de la minoría infractora, donde tenemos severos problemas. No es cierto que no haya problemas en materia de seguridad infractora, en minoría infractora. Por ejemplo, hay algunos datos que me parece que caen por su propio peso. La mitad de las rapiñas que se cometen en nuestro país las cometen menores de edad, ¿no? Y el 90% de esos menores son jóvenes de 16 y 17 años. El 20% de los homicidios los cometen menores de edad y también por encima del 90% son jóvenes de 16 o 17 años. Cuando estos jóvenes... ¿De qué sectores socioeconómicos provienen esos adolescentes que usted menciona que cometen los delitos? Yo no comparto esa visión de que aquí se está estigmatizando a los más humildes, de ninguna manera. Pero todos esos, ¿a qué sectores pertenecen? ¿Qué información tienen ustedes? Porque usted me está diciendo, sabemos que tienen entre 16 y 17 años ese porcentaje de jóvenes que han cometido delitos. ¿A qué sectores socioeconómicos pertenecen? Bueno, eventualmente, ni que hablar, que pertenecen a los sectores quizás más humildes de nuestra sociedad. Pero lo ¿Quizás? Que no, lo que no, ¿O es así? Mire que hay también otra gente que comete delitos y no pertenece necesariamente a los sectores más humildes. Yo lo que le quiero decir es que no podemos generalizar, porque es un agravio a los más humildes, decir que justamente esa situación, la situación de vulnerabilidad, es la que genera, en definitiva, las condiciones para incurrir en el delito, porque es una falta de respeto a la gente humilde que con mucho esfuerzo trabaja, que con mucho esfuerzo mantiene a su familia, que con mucho esfuerzo estudia y manda a sus hijos a trabajar. O sea que no se puede simplificar el planteo en que porque son humildes, es que porque están en condiciones de vulnerabilidad, el camino inevitable es el del delito, porque no es cierto. Nosotros creemos en la superación personal, creemos en el Estado que garantice oportunidades y que dé oportunidades y que genere igualdad de oportunidades. Por eso la educación, por eso la salud, por eso la fuerte presencia del Estado. Pero me parece que señalar de que por la condición humilde inevitablemente el camino es el del delito, es en definitiva estigmatizar, sí, a los humildes, porque en definitiva son los que cometen delitos, y me parece que no es cierto. Pero quiero hacer un señalamiento. El Frente Amplio dice que aumentar las penas no es la solución. Sin embargo, aquí me parece que se está incurriendo en un fenomenal doble discurso. En el 2012 propusieron la ley 19.007, ¿no?, que aumenta las penas frente a los delitos contra la administración pública en los casos de narcotráfico. Hay un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que señalaba que duplica las penas. También propusieron, y está en trámite, un proyecto de ley que aumenta las penas por tenencia y tráfico de armas. Además, también aprobaron un proyecto de ley que pena con cárcel los accidentes laborales, la responsabilidad penal empresarial. Propusieron un proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento el 20 de marzo del 2014 con pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría para quienes contravengan normas y reglamentos al explotar y facilitar juegos de azar en lugares públicos o acceso al público. Aquí claramente se están aplicando, en definitiva, políticas que tienden a aumentar las penas. Pero por otro lado se nos dice que no, que aumentando las penas no solucionamos el problema. ¿Se aumentaron las penas, efectivamente? A ver, ahora parece que los empresarios y los que ponen maquinitas son igual que los adolescentes. Yo creo que eso no es así, ¿no? Estamos discutiendo la propuesta de reforma constitucional. Se ha aumentado en un caso, yo no sé si la mencionó Kipani, en donde para los casos más graves se pasaba de 6 meses a 1 año como pena mínima, ¿no?, para homicidio, violación, etc. Porque todos estuvimos de acuerdo, todos los partidos estuvimos de acuerdo, en que en un caso de esos, ¿no?, de repente 6 meses no era un tiempo adecuado para la rehabilitación. Ahora, si esta propuesta, que están los mismos que impulsaron y que invitaron a la gente a decir firme para vivir en paz, dicen que no es la panacea, bueno, yo no entiendo por qué invitaron a firmar a la gente con esa consigna. No lo entiendo. Porque la consigna era firmar para vivir en paz. Entonces la gente firmaba pensando que iba a vivir en paz. Y ahora parece que no va a vivir en paz. Y ahora parece que los gurises que están en el CIRPA son de la costa. No son de la costa. Son gurises que nacieron bajo condiciones muchas veces inhumanas. Y la pobreza no tiene nada que ver con la humildad. Yo creo que son cosas bien diferentes. Ahí lo que existió, y muchas veces todavía existe, es ausencia del Estado y ausencia de la sociedad. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para que estos gurises que cometen un delito entiendan que el único camino que tienen para su vida no es ese, que hay otras posibilidades. Y yo creo que en eso el CIRPA está haciendo un buen trabajo.
Porque hay muchas experiencias y ahí basta ver lo que dicen los propios gurises que están participando en los programas de rehabilitación, de trabajo, de estudio. En esta mesa han venido familiares de víctimas de la delincuencia. Algunos de estos familiares señalan que el gobierno, el Frente Amplio, se preocupa más de los adolescentes que cometen delitos graves que de los propios familiares, que son víctimas. No es cierto. Nuestro gobierno aprobó una ley, que es la Ley de Atención a la Víctima del Delito, que es la de ley 19.039, por la cual se otorgan prestaciones a través del BPS a las víctimas del delito. Por supuesto, no alcanza, no es la solución para nadie. Pero yo creo que es injusto decir que este gobierno no le ha prestado atención a la víctima del delito, porque, bueno, allí tenemos esa ley que de alguna forma intenta subsanar ese problema. Lógicamente, hay cuestiones que no tienen valor monetario, ¿no? Y eso no hay forma de arreglarlo. Ahora, lo que creo que sí, con respecto a los adolescentes y los jóvenes, tenemos que pensar, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno del Frente? Y me parece que ese es un ejercicio válido. Bueno, este es el periodo de gobierno en donde la cobertura educativa a los niños entre 3 y 4 años creció más. Las brechas entre los pobres y los ricos a nivel educativo se redujo. La brecha territorial entre Montevideo y el interior se redujo. Y vayamos a estas edades y es donde tenemos mayor cobertura educativa de los últimos años, ¿sí? Y eso es porque estamos apostando a la educación, porque el Frente Amplio aumentó la cobertura en salud y en donde más creció fue en los jóvenes, porque eran los que estaban más relegados del sistema sanitario, ¿sí? Hoy tenemos 700.000 jóvenes que antes no estaban en el sistema de salud, que hoy sí acceden a la salud. Y lo mismo con la educación. Entonces, está bien, yo creo que uno puede poner el foco donde quiera. Ahora, si uno no trabaja en atacar, lógicamente, lo que son las causas, ¿sí? Y es la ausencia de otros derechos, es decir, la ausencia de derechos ejercidos. Si esos adolescentes hubieran tenido hace 10 años, ¿sí?, el ejercicio de sus derechos, que el Estado les negó, que la sociedad les negó, bueno, quizás no estarían en la situación que están hoy. Estoy hablando de estos 1.200 gurises que son los que están cometiendo los delitos. Schipani, faltan 44 días. ¿El Partido Colorado está solo en este batallar a favor de reformar? Digo porque desde Vamos Uruguay, el propio Pedro Bordaberry ha reprochado que los sectores del Partido Nacional que acompañaron, que juntaron las firmas, no están apoyando y no están acompañando. De ninguna manera estamos solos. Nos acompañan 375.000 uruguayos que firmaron para que esto sea una realidad. Después, sobre las posturas políticas que asumen determinados candidatos, determinados partidos, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Nosotros, desde la Comisión para Vivir en Paz y desde el Partido Colorado, estamos absolutamente convencidos de que tenemos la responsabilidad, como fuimos a pedirle la firma a los ciudadanos, de ir a pedirles el voto y trabajar incansablemente estos días que quedan para el plebiscito para que la gente se exprese favorablemente, tendiente a una medida que nosotros entendemos que no va a solucionar todos los problemas de la seguridad. Jamás afirmamos eso. Jamás afirmamos eso y la gente no es estúpida. Creer que por una ley vamos a estar solucionando los problemas de la seguridad o por una ley vamos a solucionar un día para el otro los problemas de educación. O sea, son un conjunto de medidas. Mire, la mejor forma de solucionar los problemas de seguridad de este país también lo tiene la gente que decidirá el 26 de octubre. Pero no es con la papeleta del sí. Es votando a otro candidato que no sea el candidato del Frente Amplio, porque la única manera de solucionar realmente los problemas de seguridad es con otro gobierno, porque con Bonomi 5 años más, como ya adelantó Tabaré Vázquez, difícilmente lo hagamos. Pero déjeme decirle algunas cosas. Usted hablaba de las víctimas del delito. Y lo primero que dice el artículo 43 de la Constitución que nosotros proponemos reformar es que la ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito. Esto, que es una norma programática, es una norma sumamente importante porque la Constitución en ningún lugar hace mención a las víctimas. Y el problema que yo veo en el discurso de Sebastián, que es en definitiva la reproducción de la concepción del gobierno, es que hay solo una visión del tema, y es la visión del victimario, es la visión del joven que incurre en la conducta delictiva, pero nunca la visión de la víctima. Entonces nosotros lo que planteamos con esta reforma es poner arriba de la mesa la situación de la víctima,
porque cuando ocurren estas cosas se están destruyendo familias. Aquí se hablan de los problemas sociales, el delito, y permanentemente se intenta justificar que un joven, como hemos visto sistemáticamente, jóvenes que han matado, pero en 3 oportunidades, como el Pelón o como el Nico también, que lo hizo en varias oportunidades, pero sin ir hasta hace algunos años. En el día de ayer, ese joven que valió a 3 jóvenes, uno que se está debatiendo entre la vida y la muerte, tiene una bala atravesada en el cráneo. 3 meses le dio el juez de menores. 3 meses para esa persona que valió y ya tenía antecedentes porque a los 15 años había incurrido en otra conducta similar. ¿Parece razonable? ¿Y qué le decimos a las madres y a las familias de ese joven que se está debatiendo entre la vida y la muerte? ¿Y qué le decimos a la familia y a los padres del niño de 9 años que fue violado por uno de 16? ¿Le vamos a hablar de los problemas sociales, del problema de educación, de las vivencias de esos jóvenes que incurrieron en el delito? ¿O les vamos a decir que va a haber un gobierno que les va a garantizar que esas conductas sean reprimidas con la severidad que se requiere reprimirlas? Y que además vamos a rehabilitarlos, porque nosotros no queremos encarcelar jóvenes para tenerlos hacinados, sino para que se puedan rehabilitar por la sociedad misma, para que puedan encauzar sus conductas y no vuelvan a incurrir nuevamente en esas conductas delictivas. Queremos cambiar el foco de la discusión del tema de la seguridad. Debe ser la víctima el centro de la preocupación nuestra. Sabini, ¿es la víctima el centro de la preocupación o son estos jóvenes que cometieron delitos y tienen entre 16 y 17 años? ¿Dónde está el foco? A ver, yo creo que si entonces no estamos atendiendo a las víctimas, hay que llamar a Murro y decirle que no pague más. Porque las víctimas se están atendiendo porque hay una ley que fue votada en el Parlamento. Propuesta por Cantero, ¿no? Es una ley que estaba en el acuerdo interpartidario de 2010. Yo tuve la amabilidad de no interrumpir lo demás, pero interrumpa cuando quiera, no hay problema. A ver, a mí me parece muy bueno que ahora el Partido Colorado entienda que no es bueno que las personas estén hacinadas, que es bueno que haya políticas de rehabilitación, porque hoy el 60% de los presos están trabajando o estudiando. Y cuando nosotros ingresamos al gobierno, ¿sabe cuántos maestros había en la cárcel de Canelones? 1000 presos, 1. Entonces, me parece que hay que tener por lo menos... Yo soy muy autocrítico de mi gobierno, porque soy parte del gobierno y creo que siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Pero este gobierno redujo la reincidencia y la redujo de un 73% a un 53%. Y la redujo porque está haciendo política de rehabilitación, porque está generando experiencias laborales en los que están privados de libertad, porque está generando experiencias educativas en los que están privados de libertad. Entonces, por supuesto que hay que atender a las víctimas, pero si uno no atiende a la rehabilitación, lo primero que va a hacer la persona que está privada de libertad cuando salga es delinquir. Entonces, está muy bien, y por supuesto que un ciudadano que, yo siempre viví muchos años en Montevideo, ahora vivo en Las Piedras, yo vivo sin miedo, ¿no? Sinceramente lo digo. Lo que pasa es que buscar el voto con el miedo de la gente me parece francamente de mal gusto. Porque a cualquiera le puede pasar que te rompen un vidrio, a ver, yo tengo recuerdos de mi infancia, yo vivía ahí en Millán y Castro, y me habían robado un montón de veces. Desde el vuelto, a la pelota, a la bicicleta, a los championes. ¿Sí? Entonces, parece que la inseguridad apareció ahora en los gobiernos del frente y antes no pasaba nada, ¿no? Ahora, lo que sí creo que tenemos que tener una reflexión es, vivimos en una sociedad más violenta que la que teníamos antes. ¿Cuáles son los caminos? ¿El camino es la cárcel para los adolescentes? ¿Es este proyecto el camino? Yo creo que no. Yo creo que el camino es la educación, es el acceso a la salud, son los centros de mediación, son proyectos como el Plan 7 Zonas, que donde se han aplicado, se redujo la violencia doméstica, se redujeron los homicidios, se redujeron los delitos en esas zonas. Es cambiar la óptica. Si pensamos que el que está enfrente a mí es el enemigo, nos equivocamos. Lo que tenemos que generar son espacios de convivencia. Yo vivo cerquita de Vista Linda. Estamos en el final ya. Y termino con esto. En Vista Linda se va a construir una plaza de $500,000. ¿Sí? Y es un espacio para la convivencia. Y estoy seguro que una vez que tengamos ese espacio, van a mejorar las relaciones entre los vecinos.
El viejo que se sienta al lado del joven no le va a tener tanto miedo. Vamos a tener un espacio para hacer deporte. Entonces, eso es una propuesta diferente a la de pensar que hay que meter los presos a los gurises. Gracias a ambos por haber venido y ahora nos vamos a ir con una opinión a favor del sí a la baja. Muchas gracias. Un minuto, Ana María, para terminar. 30 segundos. 30 segundos. Sebastián confirma la teoría de la sensación térmica, o sea, no es que haya delito, es todo un invento y nosotros lo que queremos es propalar el miedo en la sociedad. Eso lo decís vos, no lo digo yo. No, pero esas son tus palabras. Tú decís que nosotros queremos propalar el miedo, que no existe inseguridad. Que no existe inseguridad. No dije eso. Bueno. Yo dije que yo no te sentía miedo, que es diferente. Ah, bueno, sos un afortunado realmente. Bueno. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto recibirlos esta noche. Es una nueva instancia. La última instancia que habíamos tenido había sido la entrega de las firmas al Poder Legislativo, al contador Astori. Ustedes recordarán que estábamos todos los que juntamos las firmas ese día, entregándolas todas las firmas. Y ahora se da esta otra instancia, que es cuando la comisión se presenta. Es gente que ha trabajado, son personas uruguayos preocupados por el problema de la inseguridad, que van a llevar adelante la entrega de las papeletas y obviamente el convencer a los ciudadanos que esta es una buena medida. Y bueno, homicidios, copamientos, rapiñas, violaciones, son aquellos delitos graves y gravísimos, lo mismo que se dispone en España, que hay hay normas penales especiales para los menores de 16 y 17 vinculados con estos delitos graves y también una institución de rehabilitación especial justamente para esos menores. Análisis ante el cambio en las encuestas en las últimas semanas que colocan al sí a la baja de la edad de imputabilidad con un apoyo inferior al 50% cuando venía con un apoyo cercano al 65%. ¿Cómo se expresa este cambio? Bueno, en primer lugar, aquí importa la película, importa la tendencia y las tendencias son muy claras. Hay un descenso continuado desde el año pasado, muy pronunciado este año y particularmente pronunciado durante la campaña en la intención por el sí a la baja. Y al mismo tiempo hay un crecimiento también pronunciado, en especial durante la campaña, por el no a la baja. Aquí la señal más fuerte que uno puede recibir es hasta qué punto uno de los principales impulsores del sí a la baja ha tendido a distanciarse de esa posición. Es muy notorio que Luis Alberto Lacalle Pou, si bien no niega su postura, cada vez enfatiza menos en este tema. Entre otras cosas, bueno, porque su compañero de fórmula tiene una opinión contraria, eso es un problema dentro del Partido Nacional, pero también porque advierte esta tendencia. Yo creo que aquí están convergiendo varios puntos. En primer lugar, el despliegue de los partidos. Yo creo que el Frente Amplio empezó a jugar monolíticamente en este tema y entonces uno de los elementos que estaba de alguna manera fundamentando ese porcentaje tan grande favorable al sí a la baja empezó a descender. El Frente Amplio está de alguna manera disciplinando a sus huestes en una postura contraria respecto a un tema que hace no solamente a su perfil político sino también a su perfil ideológico. Creo que también está operando de manera muy fuerte el protagonismo de otros actores que no son partidarios. Yo creo que, por ejemplo, el pronunciamiento del arzobispo de Montevideo, que fue tal vez uno de sus primeros pronunciamientos como arzobispo, el arzobispo Sturla, tuvo mucha fuerza, porque además coincidió con que el Papa Francisco también había tomado una posición muy orientada en esa línea. Y también pronunciamientos de otros actores, colegios profesionales, connotados juristas, que han puesto la mira en algún tipo de argumentación que tal vez no va al núcleo del debate, pero que sí es muy efectiva. Por ejemplo, ¿por qué esto tiene que resolverse por la vía de una reforma constitucional? Claramente parece que no es materia
de una reforma constitucional, que es materia de una iniciativa legal. También la advertencia cada vez más continuada de que en definitiva, bueno, en el Uruguay ya hay una imputabilidad vinculada con la vigencia hace 10 años del derecho de la niñez y del adolescente, que establece, bueno, una forma de consideración de las infracciones de los menores ya a partir de los 14 y hasta los 17 años. Entonces yo creo que se conjugan muchos elementos para confirmar una tendencia que de alguna manera está señalando cada vez más las dificultades que va a tener el no a la baja para prosperar en la iniciativa de reforma constitucional. Hablemos un poco de la comisión que se crea, Comisión No a la Baja, que reúne a gente de todos los partidos políticos, que también ha usado mucho en las redes sociales, que en las últimas semanas ha incrementado su presencia en los medios de comunicación. ¿Cómo ves el trabajo que ha realizado esta comisión, despegada un poco de los partidos políticos? Yo creo que todo pronunciamiento plebiscitario tiene que actuar con los partidos, pero también tiene que despegarse de los partidos. Porque el pronunciamiento plebiscitario, más allá de que los partidos asuman una posición, es un pronunciamiento en donde se convoca directamente al ciudadano. En ese sentido, creo que ha sido acertada la opción de la Comisión por el No a la Baja, en el sentido de no quedar pegada a los partidos. Y creo que ha sido muy beneficioso, bueno, la utilización de instrumentos que de alguna manera son de la cultura juvenil, esa presencia en las redes, y que también ha transversalizado una movilización multipartidaria. Por ejemplo, yo creo que ha sido muy efectivo el hecho de que en todos los partidos, incluso en el Partido Colorado, que como partido está monolíticamente en términos de el sí a la baja, sin embargo hay movimientos de jóvenes que de alguna manera están marcando una presencia del no a la baja. Lo mismo dentro del Partido Nacional, incluso dentro del sector herrerista. Hay un núcleo de jóvenes dentro del sector herrerista que han asumido esta postura. Entonces, me parece que hasta este momento la labor de la Comisión del No a la Baja ha sido realmente muy eficaz y muy inteligente. Hacías mención hace algunos minutos a la posición que había tomado Luis Lacalle Pou. ¿Crees que eso favorece a Pedro Bordaberry? Nosotros estamos en un momento de la campaña en donde quien ha sido el principal protagonista de la campaña, la novedad, Luis Alberto Lacalle Pou, comienza a ser el foco y comienza a ser el más controlado y el más interpelado. Y creo que en este tema, esta suerte de deserción relativa de Lacalle Pou en la defensa del sí a la baja, bueno, va a ser muy aprovechada por Pedro Bordaberry para afirmar uno de sus perfiles que le da una posibilidad de pelear un electorado que en buena medida es común. Del mismo modo, al Frente Amplio le da un instrumento justamente para afirmar una posición en el continuo de derecha-izquierda que es percibida como una posición de izquierda y que de alguna manera recoge, bueno, un conjunto, una franja de votantes que el Frente Amplio necesita recuperar, que son los descontentos. Son los frente amplistas descontentos, que sin embargo en esta convocatoria por el no a la baja pueden encontrar un eslogan, pueden encontrar una consigna que los ubique nuevamente, que los reconcilie con un Frente Amplio que en este tema está monolíticamente y muy arraigadamente en contra. ¿Crees que el Frente Amplio demoró en movilizarse? Sin duda que sí, sin duda que sí. Demoró en movilizarse. Yo creo que la campaña del Frente Amplio ha sido una campaña más bien morosa, entre otras cosas porque el Frente Amplio, como lo hemos dicho tantas veces, no engrana bien con las elecciones internas, entonces la verdadera campaña empieza después. Pero respecto a este tema que hacía una cuestión sustantiva para la propuesta frente amplista, bueno, tal vez se demoró demasiado. Sin embargo, ha salido con mucha contundencia. Por ejemplo, la forma en que Danilo Astori arrancó su campaña tomando este tema y señalando con un lenguaje que es poco usual en él, es la propuesta más reaccionaria que puedo pensar. Bueno, está afirmando que respecto a este tema,
el Frente Amplio tiene un elemento de cohesión muy fuerte, que yo creo que lo va a favorecer y que está favoreciendo la perspectiva del no a la baja. Para ir cerrando, ¿qué papel crees que va a jugar en sobrar la papeleta del Y sí? clave, absolutamente clave, porque aquí una vez más se ve que la opinión pública no es la ciudadanía. La opinión pública es, bueno, yo estoy a favor de esto, yo estoy proclive a esto, es una opinión. En cambio, el acto ciudadano es algo muy físico. Y en el acto ciudadano, esto está estudiado, bueno, muchas veces la opinión pública no coincide con lo que luego hace el ciudadano. Yo creo que el rol de los partidos al ensobrar o no es determinante. Y advirtamos algo, no todos los sectores partidarios cuyos líderes han respaldado el sí a la baja van a ensobrar. Sabemos que hay figuras políticas que advierten que el ensobrar una propuesta que tiende a disminuir y que tiende a, perfilarse como una propuesta que no sale, puede ir contra sus chances electorales. Esto se ve sobre todo, dentro del Partido Nacional, que, reiterémoslo, sobre este tema está dividido. Gerardo, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti. Ya me va el encuentro de Ana María para decirle las buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Como siempre pueden repetir y ver el programa en nuestra página web. Lo pueden recomendar también a los amigos. Y en la repetición de los domingos de noche, y contarles que vamos a estar hablando el próximo jueves del paro del PIT-CNT convocado para el 18 de septiembre. Ese es un tema de discusión, es un tema de debate, lo estaremos analizando en Más Info. Es un tema de campaña. ¿Cuál es la relación del movimiento sindical con la fuerza de gobierno? ¿Cómo se relaciona con la oposición? De eso vamos a estar hablando el próximo jueves. Recuerden, a las 21. Buenas noches.